Hola, pues bienvenidos al canal y hoy es un día de ASMR, así que hoy vamos a hacer algo distinto. Espero que les guste, que se relajen y bueno, hoy les voy a leer un libro. Este es el que estoy leyendo ahorita, que es El amor en los tiempos de cólera. Creo que es muy adecuado en estas fechas de locura. Bueno, no se los voy a leer completo porque está muy grande este libro, así que solo les voy a leer un pedacito que espero que les guste. Yo ya lo comencé, pero bueno, si les gusta, quieren algo en especial, me van diciendo. Entonces comenzamos. El doctor Juvenal Urbino había sido el soltero más apetecido a los 28 años. Regresaba de una larga estancia en París, donde hizo estudios superiores en medicina y cirugía, y desde que pisó tierra firme dio muestras abrumadoras de que no había perdido un minuto de su tiempo. Volvió más atilado que cuando se fue, más dueño de su índole, y ninguno de sus compañeros de generación parecía tan severo y tan sabio como él en su ciencia. Pero tampoco había ninguno que bailara mejor la música de moda, ni improvisara mejor en el piano. Seducidas por sus gracias personales y por la certidumbre de su fortuna familiar, las muchachas de su medio hacían filas, rifas secretas para jugar a quedarse con él, y él jugaba también a quedarse con ellas, pero logró mantenerse en estado de gracia, intacto y tentador, hasta que sucumbió sin resistencia a los encantos plebeyos de Fermina Daza. Le gustaba decir que aquel amor había sido el fruto de una equivocación clínica. Él mismo no podía creer que hubiera ocurrido, y menos en aquel momento de su vida, cuando todas sus reservas pasionales estaban concentradas en la suerte de su ciudad, de la cual había dicho con demasiada frecuencia y sin pensarlo 2 veces que no había otra igual en el mundo. En París, paseando del brazo de una novia casual en un otoño tardío, le parecía imposible concebir una dicha más pura que aquellas tardes doradas, con el olor montuno de las castañas de los braseros, los acordeones lánguidos y los enamorados insaciables que no acaban de besarse nunca en terrazas abiertas. Y sin embargo, él se había dicho con la mano en el corazón que no estaba dispuesto a cambiar todo por eso, un solo instante su Caribe en abril. Era todavía demasiado joven como para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a este artificio logramos sobrellevar el pasado. Pero cuando volvió a ver desde la barranda del barco el promontorio blanco del barrio colonial, los gallinazos inmóviles sobre los tejados, las ropas de pobres tendidas a secar en los balcones, solo entonces comprendió hasta qué punto había sido una víctima fácil de las trampas caritativas de la nostalgia. El barco se abrió paso en la bahía a través de una colcha flotante de animales ahogados, y la mayoría de los pasajeros se refugiaron en los camarotes huyendo de la pestilencia. El joven médico bajó por la pasarela vestido de alpaca perfecta, con chaleco y guardapolvos, con una barba de pastor juvenil y el cabello dividido por una raya neta y pálida, y con un dominio bastante para disimular el nudo de la garganta, que no era de tristeza, sino de terror. En el muelle, casi desierto, custodiado por soldados descalzos sin uniforme, lo esperaban las hermanas y la madre con sus amigos más queridos. Los encontró macilentos y sin porvenir, a pesar de sus aires mundanos, y hablaban de la crisis y de la guerra civil como algo remoto y ajeno. Pero todos tenían un temblor evasivo a la voz y una certidumbre en las pupilas que traicionaban a las palabras. La que más la conmovió fue la madre, una mujer todavía joven que se había impuesto en la vida con su elegancia y su ímpetu social, y que ahora se marchitaba a fuego lento en el aura de alcanfor de sus crespones de viuda. Ella debió reconocerse en la turbación del hijo, pues se anticipó a preguntarle en defensa propia por qué venía con esa piel translúcida como la parafina. «Es la vida, madre», dijo él. «Uno se vuelve verde en París». Poco después, ahogándose de calor junto a ella en el coche cerrado, no pudo soportar más la inclemencia de la realidad, que se metía a borbotones por la ventanilla. El mar parecía de ceniza,
Los antiguos palacios de marqueses estaban a punto de sucumbir a la proliferación de los mendigos, y era imposible encontrar la fragancia ardiente de los jazmines detrás de los sahumerios de muerte de los albañales abiertos. Todo le pareció más pequeño que cuando se fue, más indigente y lúgubre, y había tantas ratas hambrientas en el muladar de las calles que los caballos del coche trastabillaban asustados. En el largo camino desde el puerto hasta su casa, en el corazón del barrio de los Virreyes, no encontró nada que le pareciera digno de sus nostalgias. Derrotado, volvió la cabeza para que no lo viera su madre y se soltó a llorar en silencio. El antiguo palacio del marqués del Casa Duero, residencia histórica de los Urbino de la calle, no era el que se mantenía más altivo en medio del naufragio. El doctor Juvenal Urbino lo descubrió con el corazón hecho trizas desde que entró por el zaguán tenebroso y vio la fuente polvorienta del jardín interior y la maraña de montes sin flores por donde andaban las iguanas, y se dio cuenta que faltaban muchas losas de mármol y que otras estaban rotas. En la vasta escalera con barandales de cobre se conducían a las estancias principales. Su padre, un médico más abnegado que eminente, había muerto en la epidemia de cólera asiático que asoló a la población 6 años antes, y con él había muerto el espíritu de la casa. Doña Blanca, la madre, sofocada por un luto previsto para ser eterno, había sustituido con novenarios vespertinos las célebres veladas líricas y los conciertos de cámara del marido muerto. Las 2 hermanas, contra sus gracias naturales y su vocación festiva, eran carne de convento. El doctor Juvenal Urbino no durmió ni un instante la noche de su llegada, asustado por la oscuridad y el silencio, y rezó 3 rosarios al Espíritu Santo y cuantas oraciones recordaba para conjurar calamidades y naufragios y toda clase de acechanzas de la noche, mientras un alcaraván que se metió por la puerta mal cerrada cantaba cada hora, a la hora en punto, dentro del dormitorio. Lo atormentaron los gritos alucinados de las locas en el vecino manicomio de la Divina Pastora, la gota inclemente del tinajero en el de brillo, cuya resonancia colmaba el ámbito de la casa, los pasos zancudos del alcaraván perdido en el dormitorio, su miedo congénito a la oscuridad, la presencia invisible del padre muerto en la vasta mansión dormida. Cuando el alcaraván cantó las 5 junto con los gallos del vecindario, el doctor Juvenal Urbino se encomendó en cuerpo y alma a la divina providencia, porque no sentía con ánimos para vivir un día más en su patria de escombros. Sin embargo, el afecto a los suyos, los domingos campestres, los halagos codiciosos de las solteras de su clase, terminaron por mitigar las amarguras de la primera impresión. Fue habitándose poco a poco a los bochornos de octubre, a los dolores excesivos, a los juicios prematuros de sus amigos. Al mañana veremos, doctor, no se preocupe, hasta que terminó por rendirse a los hechizos de la costumbre. No tardó en concebir una justificación fácil para su abandono. Aquel era su mundo, se dijo, el mundo triste y opresivo que Dios le había deparado, y él se debía. Lo primero que hizo fue tomar posesión del consultorio de su padre. Conservó en su sitio los muebles ingleses, duros y serios, cuyas maderas suspiraban con los hielos del amanecer, pero mandó para el desván los tratados de la ciencia virreinal y de la medicina romántica, y puso en los anaqueles vidriados los de la nueva escuela de Francia. Descolgó los cromos descoloridos, salvo el del médico disputándole la muerte a una enfermera desnuda, y el juramento hipócrita, impreso en las letras góticas, y colgó en su lugar junto al diploma único de su padre los muchos y muy variados que él había obtenido con calificaciones óptimas en distintas escuelas de Europa. Trató de imponer criterios novedosos en el Hospital de la Misericordia, pero no le fue tan fácil como le había parecido en sus entusiasmos juveniles, pues la rancia casa de salud se empecinaba en sus supersticiones atávicas, como la de poner las patas de la cama en potes con agua para impedir que se subieran las enfermedades, o la de exigir ropa de etiqueta y guantes de gamuza en la sala de cirugía, porque se daba por sentado que la elegancia era una condición esencial de la asepsia. No podía soportar que el joven recién llegado saboreara la orina del enfermo para descubrir la presencia de azúcar, que citara a Charcot y Trousseau como si fueran sus compañeros de su cuarto, y que hicieran en clases severas advertencias sobre los riesgos mortales de las vacunas
y en cambio tuvieron una fe sospechosa en el nuevo invento de los supositorios. Tropezaba con todo: su espíritu renovador, su civismo maniático, su sentido del humor retardado, en una tierra de guasones inmoral, todo lo que en realidad sus virtudes más apreciables. Suscitaba el recelo de sus colegas mayores y las burlas solapadas de los jóvenes. Su obsesión era el peligro estado sanitario de la ciudad. Apeló a las instancias más altas para que cegaran a los albañales españoles, que eran un inmenso vivero de ratas, y se construyeran en su lugar alcantarillas cerradas, cuyos desechos no desembocaran en la ensenada del mercado, como ocurría desde siempre, sino en algún verdadero distante. Las casas coloniales, bien dotadas, tenían letrinas con pozas sépticas, pero las 2/3 partes de la población, hacinadas en las barrancas, a la orilla de las ciénegas, hacía sus necesidades al aire libre. Las heces se secaban al sol, se convertían en polvo y eran respiradas por todos con regocijo de Pascua en las frescas y venturosas brisas de diciembre. El doctor Juvenal Urbino trató de imponer en el cabildo un curso obligatorio de capacitación para que los pobres aprendieran a construir sus propias letrinas. Luchó en vano para que las basuras no se botaran en los manglares, convertidos desde hacía siglos en estanques de putrefacción, y para que se recogieran por lo menos 2 veces por semana y se incineraran en despoblado. Era consciente de la acechanza mortal de las aguas de beber. La sola idea de construir un acueducto parecía fantástica, pues quienes hubieran podido impulsar disponían de aljibes subterráneos, donde se almacenaban bajo una espesa nata de verdín las aguas llovidas durante años. Entre los muebles más preciados de la época estaban los tinajeros de madera labrada, cuyos filtros de piedra goteaban día y noche entre las tinajas. Para impedir que alguien bebiera en el mismo jarro de aluminio con que se secaba el agua, este tenía los bordes dentados como la corona de un rey de burlas. El agua era vidriada y fresca, en la penumbra de la arcilla cocida, y dejaba un regusto de floresta. Pero el doctor Juvenal Urbino no incurría en estos engaños de purificación, pues sabía que a despecho de tantas precauciones, el fondo de las tinajas era un santuario de gusarapos. Había pasado las lentas horas de su infancia, contemplándolos con un sombrío casi místico, convencido como tanta gente de entonces que los gusarapos eran los ánimes, unas criaturas sobrenaturales que cortejaban a las doncellas de los sedimentos de las aguas pasmadas y eran capaces de furiosas venganzas de amor. Había visto de niño los destrozos en la casa de la Saraconde, una maestra de escuela que se atrevió a desairar a los ánimes, y había visto el reguero de vidrios en la calle y el montón de piedras que tiraron durante 3 días y 3 noches contra las ventanas. De modo que pasó mucho tiempo antes de que aprendiera que los gusarapos eran en realidad las larvas de los zancudos, pero lo aprendió para no olvidarlo jamás, porque desde entonces se dio cuenta que no solo ellos, sino muchos otros ánimes malignos podrían pasar intactos a través de nuestros cándidos filtros de piedra. Al agua de los aljibes se atribuyó durante mucho tiempo y a mucha honra la hernia del escroto que tantos hombres de la ciudad soportaban, no solo sin pudor, sino inclusive con una cierta insolencia patriótica. Cuando Juvenal Urbino iba a la escuela primaria, no lograba evitar un pálpito de horror al ver que los postrosos sentados a la puerta de sus casas en las tardes de calor, abanicándose el testículo enorme como si fuera un niño dormido entre las piernas. Se decía que la hernia emitía un silbido de pájaro lúgubre en las noches de tormenta y se torcía con un dolor insoportable cuando quemaban cerca una pluma de gallinazo. Pero nadie se quejaba de aquellos percances, porque una potra grande y bien llevada se lucía por encima de todo como un honor de hombre. Cuando el doctor Juvenal Urbino regresó de Europa, ya conocía muy bien la falacia científica de esas creencias, pero estaban tan arraigadas en la superstición local que muchos se oponían al enriquecimiento mineral del agua de los aljibes por temor de que le quitaran su virtud de causar una pondra honorable. Tanto como las impurezas del agua, al doctor Juvenal Urbino lo mantenían alarmado el estado higiénico del mercado público, una vasta extensión en descampado frente a la bahía de las Ánimes, donde atracaban los veleros de las Antillas. Un viajero ilustre de la época lo describió como uno de los más variados del mundo. Era rico, en efecto, profuso y bullicioso.
pero quizá también el más alarmante. Estaba sentado en su propio muladar, a merced de las veleidades del mar de leva, y ahí, donde los eructos de la bahía devolvían a la tierra las inmundicias de los albañiles. También se arrojaban ahí los desperdicios del matadero contiguo, cabezas destazadas, vísceras podridas, basuras de animales que se quedaban flotando a sol y sereno en un pantano de sangre. Los gallinazos se lo disputaban con las ratas y los perros en una rebatiña perpetua, entre los venados y los campones sabrosos de sotavento, colgados en los aleros de los barrancones, y las legumbres primaverales de Arjona expuestas sobre esteras del suelo. El doctor Juvenal Urbino quería sanear el lugar, quería que hicieran el matadero en otra parte, que construyeran un mercado cubierto con cúpulas de vitrales, como el que él había conocido en las antiguas boquerías de Barcelona, donde las provisiones eran tan rozagantes y limpias que daba lástima comérselas. Pero aún los más complacientes de sus amigos notables se compadecían de su pasión ilusoria. Así eran, se pasaban la vida proclamando el orgullo de su origen, los méritos históricos de la ciudad, el precio de sus reliquias, su heroísmo y su belleza, pero eran ciegos a la carcoma de los años. El doctor Juvenal Urbino, en cambio, le tenía bastante amor para verla con los ojos de la verdad. ¿Cómo será de noble esta ciudad?, decía, que tenemos 400 años de estar tratando de acabar con ella y todavía no lo logramos. Estaban a punto, sin embargo, la epidemia de cólera morbo, cuyas primeras víctimas cayeron fulminadas en los charcos del mercado, había causado en 11 semanas la más grande mortandad de nuestra historia. Hasta entonces, algunos muertos insigentes eran sepultados bajo las losas de la iglesia, en la vecindad esquiva de los arzobispos y los capitulares, y los otros menos ricos eran enterrados en los patios de los conventos. Los pobres iban al cementerio colonial, en una colina de vientos separada de la ciudad por un canal de aguas áridas, cuyo puente de argamasa tiene una marquesina con letrero esculpido por orden de algún alcalde clarividente. Lasciate ogni speranza voi scentrate. En las 2 primeras semanas del cólera, el cementerio fue desbordado y no quedó un sitio disponible en las iglesias, a pesar de que habían pasado al osario común los restos carcomidos de numerosos próceres sin nombre. El aire de la catedral se enrareció con los vapores de las criptas mal selladas, y sus puertas no volvieron a abrirse hasta 3 años después, por la época en que Fermina Daza vio de cerca por primera vez a Florentino Araiza en la Misa del Gallo. El claustro del convento de Santa Clara quedó colmado hasta sus almedas en la 3ª semana, y fue necesario habilitar como cementerio el huerto de la comunidad, que era 2 veces más grande. Ahí excavaron sepulturas profundas para enterrar a 3 niveles, deprisa y sin ataúdes, que hubo que desistir de ellas porque el suelo rebosado se volvió como una esponja de rezumba bajo las pisadas de esa saguaza nauseabunda. Entonces se dispuso a continuar los enterramientos en la mano de Dios, una hacienda de ganado de engorde a menos de 1 legua de la ciudad, que más tarde fue consagrada como cementerio universal. Desde que se proclamó el bando del cólera en el alcázar de la guarnición local, se disparó un cañonazo cada cuarto de hora, de día y de noche, de acuerdo con la superstición cívica de que la pólvora purificaba el ambiente. El cólera fue mucho más encarnizado con la población negra por ser la más numerosa y pobre, pero en realidad no tuvo miramientos de colores ni linajes. Cesó de pronto como se habían empezado y nunca se conoció el número de sus tragos, no porque fuera imposible establecerlo, sino porque una de nuestras virtudes más usuales era el pudor de las desgracias propias. El doctor Marco Aureliano Urbino, padre de Juvenal, fue un héroe civil de aquellas jornadas infaustas y también su víctima más notable. Por determinación oficial, concibió y dirigió en persona la estrategia sanitaria, pero de su propia iniciativa acabó por invertir en todos los asuntos del orden social, hasta el punto de que en los instantes más críticos de la peste no parecía existir ninguna autoridad por encima de la suya. Años después, revisando la crónica de aquellos días, el doctor Juvenal Urbino comprobó que el método de su padre había sido más caritativo que científico y que de muchos modos era contrario a la razón, así que había favorecido en gran medida la voracidad de la peste.
Lo comprobó con la compasión de los hijos, a quien la vida ha ido convirtiendo poco a poco en padres de sus padres, y por primera vez se dolió de no haber estado con el suyo en la soledad de sus errores. Pero no le regateó sus méritos, la diligencia y la abnegación, y sobre todo su valentía personal, le merecieron muchos honores que fueron rendidos cuando la ciudad se estableció el desastre, y su nombre quedó con justicia entre otros tantos procederes de guerra menos honorables. Bueno, creo que hasta aquí les voy a dejar esta pequeña lectura de este libro de Gabriel García Márquez, que es un libro muy bonito. Si no lo han leído, creo que deberían de darse la oportunidad. Es uno de mis escritores favoritos. Y pues bueno, espero que se hayan relajado un poco con esta lectura. Y si les gusta o quieren alguna lectura en especial, con muchísimo gusto. Y bueno, no olviden suscribirse, que es su manera de apoyarme, darle like a este video para que llegue a más personas. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.